Y saludamos a todos y a todas. Os recuerdo que estamos en la clase, la tutoría número 7 de la asignatura de Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social. Estábamos en el tema, creo que era el tema 3, eso es sobre el Estado social, y ahí continuamos. Nos habíamos quedado, si recordáis la semana pasada, en el tema del catolicismo social. Entonces, de ahí vamos a retomar. Voy a emitiros la presentación del tema 3. ¿En casa se ve, por favor? ¿Lo estáis viendo? Espero que sí. Bueno, vamos a empezar. Os recuerdo, había dentro de las diferentes vertientes que nosotros estábamos viendo, ¿no? Estábamos viendo cómo confluía todo lo que eran las políticas sociales, que tenían que ver con una respuesta por parte de lo público hacia eso que llamamos la cuestión industrial, la cuestión obrera, recordáis, ¿no? Y que esas respuestas que se iban dando se iban cruzando también junto con los seguros sociales o esa evolución de los seguros sociales que terminarán siendo la seguridad social y van confluyendo, ¿no?, en lo que luego será el estado de bienestar. Porque por un lado vamos asentando derechos sociales, pero por otro lado se están generando sistemas de protección que también serán derechos sociales, que luego veremos después de manera más sólida, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, pero que los antecedentes ya los tenemos por aquí. Importante, había otro tipo de movimientos que estaban por ahí también dando batalla y que estaban generando cambios. Por ejemplo, uno de los que estuvimos viendo fue el catolicismo social. Hay más cositas, le vamos a ver en este tema, ¿no? Y decíamos que era una vertiente católica, pero no era conservadora, sino que se arrimaba hacia las cuestiones sociales obreras, ¿vale? Incluso se llegaron a convertir en sindicatos, pero hasta el punto de que se crearon hasta una confederación nacional de sindicatos católicos. Fijaros, sindicalismo y catolicismo de la mano. Es decir, era un sindicalismo porque lo que jugaba era por una mejora y una autodefensa de las cuestiones de los trabajadores, sobre todo de las zonas urbanas industriales, pero lo hacía con un sentido católico y además reivindicándose como católico, con lo cual era una confluencia, digo, un poco nueva, un poco extraña. Y ahí nos quedamos en ese planteamiento. Habíamos dicho que había dos grandes fases. Por un lado se ha mencionado a Vicent, ¿verdad? Aquí tenemos el del padre Vicent, Círculos Obreros del padre Vicent. Vamos a explicar un poquito para que sepáis de qué iba eso, ¿no? En el año 1879, el jesuita Antonio Vicent, jesuita, ¿vale?, creó los círculos católicos basados en gran medida en los círculos obreros franceses, ¿vale? Esto no lo inventamos aquí, sino que tiene tradición también fuera. Estos círculos eran una especie de casinos populares, casinos como habla de asociaciones, locales, centros de reunión, más o menos para que entendamos el concepto. Populares que pretendían apartar a los obreros de las tabernas, un objetivo que compartían con las casas del pueblo, pero que contaba con el apoyo y el propio control de los patrones. Es decir, era un alejamiento de la clase obrera del mundo del bar, de la taberna y de lo vinculado al alcohol, ¿vale? Alguien puede decir, bueno, ¿y esto era tan importante? Mira, los ingleses tenían un lema para los pobres obreros. Decían, drunk for a penny, be drunk for 2 pence. Borracho por un penique, borracho perdido por 2. O sea, era una asociación del obrero que ganaba, el dinero que ganaba, por favor, entenderme, todo esto son estereotipos, ¿vale? Era para gastárselo en el bar y emborracharse, por eso eran siempre pobres. El que era rico decía, el más rico de los pobres es el que les vende el arco en el bar, ¿vale? Por eso los Pinky Blink ponían bares. Ahora me estoy acordando de la serie. ¿Vale? Por eso ahora me estoy acordando de la serie. Bueno, pero entenderme lo que quiero decir. Entonces, empiezan un poco como diciendo, oye, mira, estas personas obreras tal, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a crearle espacios de reunión alternativos y los vamos a alejarlos un poco de ese contexto. En 1891, el Papa León XIII dio un giro fundamental en cómo la Iglesia había abordado la cuestión social hasta el movimiento, ofreciendo una alternativa al movimiento obrero. Esto se hace desde el Vaticano, pero se hace al estilo vaticano, que es a poquito a poco, ¿no? En este año se publicó, eso sí fue muy importante, una encíclica que es muy famosa, que es la Rerum Novarum. De hecho, posiblemente la encíclica más
alternativa revolucionaria en sentido papal, por favor entendérmelo, que la Iglesia ha hecho nunca. El Papa Francisco ha intentado hacer cosas parecidas, ha hecho avances, pero esta, digamos que fue un salto gordo, por lo menos para la época, ¿no? En la encíclica, las organizaciones católicas encontraron una carta de derechos sociales, ¿vale? Con lo cual era un cambio muy potente. Así como la primera clara doctrina oficial de la Iglesia en materia social. La Iglesia terminó por ser consciente no solo de los abusos que el sistema capitalista generaba, sino también que no bastaba con pedir resignación a los obreros y apelar a las conciencias de los patronos, sino que la Iglesia debería de implicarse hacia otra cosa. El problema era que la Iglesia siempre había estado implicada con la clase pudiente. ¿Vais viendo o no? Entonces ahora era como un... Entonces, a partir de la Renova nos vamos a entender cómo aparecerán, ¿vale?, muchas cositas nuevas y que devendrán en movimientos muy alternativos dentro de la propia Iglesia décadas después, ¿vale? Ya sabéis que la Iglesia se mueve a otro ritmo, muy despacio. Por eso no significaba que se defendiese la lucha de clase, cuidado, que fue especialmente condenada. La propiedad privada era sagrada y el socialismo era una doctrina considerada errónea y materialista. Para conseguir la convivencia social había que apelar a la justicia, aunque también a la caridad, como medios para resolver los conflictos. El Estado debía garantizar los derechos de los más desfavorecidos, proteger el trabajo, y promover la legislación social. El Estado. Por otro lado, la Iglesia defendía la creación de un sindicalismo católico que hiciera competencia al sindicalismo de clase. Es decir, era como decir, oye, mira, la Iglesia también es prosocial, no le vamos a dejar lo social a los marxistas, comunistas, socialistas, vamos a nosotros también a reivindicar los derechos sociales o los derechos de los trabajadores a nuestro estilo. Vais viendo, pero lo bueno, porque el trabajador social tenía donde elegir, el trabajador tenía donde elegir, o tiró por un lado o tiró por otro, pero ya hay más gente interesada en que yo esté bien, con lo cual es genial, ¿vale? La Iglesia quería que los círculos católicos adquiriesen un cariz social del que habían carecido. En el caso español, en el año 1895 se construyó en Madrid el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, que es esto que estamos hablando, que agrupaba a los círculos cooperativos y a los patronatos católicos. Recordad que el patronato es del patrón y los círculos se refería a los obreros, ¿vale? Pero todo con un sentido, si os dais cuenta, vinculado a la industria, vinculado al mundo del trabajo, aunque con todos sus matices que nosotros les queramos poner. Y pues, podemos encontrar cosas como estas tan curiosas que os encontrar en internet. Esto es una foto a beneficio del patronato de obreras católicas. Además de género, esto lo podéis apuntar por ahí, la gente que le gusta estudiar los temas de género, es decir, estamos hablando de una cosa que viene de la Iglesia católica, que está vinculada al mundo obrero y además femenino, o sea, más difícil para los encontrar. No, esto es España, ¿eh? Esto está sacado de un movimiento español, de una reivindicación que no sé si fue en Barcelona, porque ya la foto no he puesto ahí los datos, pero hubiese estado chulo que hubiese identificado el sitio. Pero lo podéis ver perfectamente español, escrito en español y de aquí de España, vamos, totalmente. Pues sí, en muchas cosas. Bueno, también el libro os habla de, a partir de estos momentos, fijaros de cambios que se están produciendo, ¿vale? Os recuerdo que nosotros aquí en España somos referentes internacionales, aquí se están haciendo muchas cosas. No es el único sitio, estamos hablando en toda Europa y en parte de América también, pero nosotros estamos marcando referentes. Es verdad que también hay una intervención especializada, es decir, el libro os habla de la beneficencia o de la evolución de la beneficencia. Recordad que una cosa es la caridad y otra cosa es la beneficencia. La beneficencia es una evolución ya posterior, mucho más sistematizada y más lógica y más estructurada que la propia caridad, que acoge lo que se queda en ese momento desprotegido del resto del sistema. Es decir, hay programas de beneficencia. Cuando yo hablo de beneficencia no estoy hablando ya de Iglesia Católica, sino que estoy hablando de la forma de atención social por excelencia de la época en un Estado social. Es decir, cuando el Estado quiere ayudar, ¿vale?, y esa forma de ayuda se escapa de los derechos laborales o se escapa de esos seguros sociales, empieza a ayudar de manera más benéfica, ¿vale? Más a lo que hay de necesidad, a lo que hay de atención o lo que se requiere mover o movilizar, ¿no? Y ahí entrarían cosas que os vais a ver en el libro, como por ejemplo las famosas casas baratas. Las casas baratas, ¿qué son? Son políticas de vivienda. Las casas baratas son muy importantes en la historia de España, ¿vale? Las casas baratas en origen
es colectivo obrero vulnerable en origen, ¿vale? O personas de vulnerabilidad en origen. Luego tú tienes un montón de baile, de cambio, de historia, ¿vale? Estarían las casas de socorro, el socorro y la asistencia a enfermos, la atención a embarazadas, recordad todo lo que es la realidad que acompaña sobre todo a las madres solteras o madre de familia pobre en situación de embarazo, y todo lo que eso en esa época suponía si no había suficientes ingresos económicos, y la profesionalización de la beneficencia. Aquí ya podemos hablar de trabajo social, ¿vale? O cuasi trabajo social. Y aquí vamos a hablar en el tema 4 de esta misma asignatura, hablaremos de las grandes figuras del trabajo social y muchas de ellas están vinculadas a estos programas de beneficencia. Os voy a poner ejemplos de varios países, ¿vale? Pero aquí veremos, por ejemplo, a Concepción Arenal, que es la española, que es una de las grandes figuras mundiales del trabajo social, ¿vale? Todo eso lo vamos a ir viendo. Bueno, veremos los grandes programas de beneficencia. También, evidentemente, hay una lucha, os pone el libro, contra la, por favor, entender el lenguaje, anormalidad o desviación social. En la otra asignatura estuvimos explicando el funcionalismo y el trabajo social. Pues todo lo que no es normal y requiere ser intervenido o reparado por el trabajo social es anormal. O está desviado, desviación social, de la norma. Este lenguaje es horroroso, ¿vale? Nosotros no lo utilizamos ahora mismo, pero sí tiene que ver con la época. ¿Quién es un anormal o un desviado social? Pues personas que no se entiendan en la norma. Por ejemplo, personas con... todos son estereotipos, ¿eh? Locos, lisiados, prostitutas, huérfanos, un huérfano, transeúnte. Es decir, cualquiera que no esté en el estándar de tipo ideal de familia de la época, pues que no es normal, ¿vale? Entonces es un desviado social, ¿vale? Bueno, pues digamos, va a ser un poco la lucha. En verdad es un intento de definir ámbitos de intervención de la beneficencia o de la atención pública. Lo que pasa es que lo hacían al estilo de la época, ¿vale? Lo hacían al estilo de la época. Bueno, esto sonará, ¿no? Estas son las casas baratas de Sevilla que están en la calle, ¿cómo se llama? Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, si os dais un paseíto por allí, vais a pasar por este edificio. Bueno, pues en este edificio... ¡Ay, que me ha ido un montón! Espérate, lo voy a ampliar. ¿Vale? En este edificio, aquí hay una placa, no sé si lo estáis viendo desde casa, ¿vale? Y en la inscripción pone que son las casas baratas, ¿vale? Entre las que había en la ciudad, ya queda muy poca, ¿vale? Hoy día vivía ahí pues un privilegio, porque está exactamente, ahora mismo, pero en su día pues estaba en medio del campo, a las afueras de la ciudad, y era una zona muy humilde, muy empobrecida, pero los que vivían ahí tenían casa, ¿vale? Estaban dentro de un programa de protección de vivienda al estilo también de la época, ¿vale? Lo tenéis ahí, si pasáis por, hemos dicho Ramón y Cajal, ¿era? Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. Eso cerca de Sevilla 2, ¿no? Del cruce de... Sí, o sea, de eso, ¿vale? Bueno, vamos a ir seguir avanzando y vamos viendo más cositas. ¿Qué más cosas vamos a encontrar en esta época que son muy interesantes, ¿vale? Y nos ponen en sobreaviso con un montón de historias que son bastante potentes. Por ejemplo, el higienismo es el movimiento de la reforma social, entre los que se destaca este que os digo yo, el higienismo. ¿Qué es el higienismo? Algo hemos hablado del higienismo, sobre todo en el tema, no sé si era el 1 o el 2, que os explicaba las formas de acción social o las vinculaciones que teníamos. Bueno, pues mira, el higienismo se funda o nace con la figura de un médico alemán que es Johann Frank, ¿vale? Lo tenéis aquí, el P no me acuerdo ahora qué significaba, perdonadme, Johann Frank, que en 1790, fijaros la fecha, crea un documento, un tratado que se llama La miseria del pueblo, madre de enfermedades. Y esto lo resume absolutamente todo. Mire usted, donde hay miseria, hay enfermedad. Si yo soy médico y quiero acabar con la enfermedad, necesito acabar con la miseria. ¿Vais viendo el juego? Los higienistas, o el movimiento de los higienistas, eran médicos, gente muy, muy formada, muy preparada. Pensad quién era médico en la época, ¿vale? Con una altísima formación controlando idiomas, con un conocimiento social impresionante, volcado en intentar acabar con la enfermedad en todas sus formas, y sabían que para terminar con la enfermedad necesariamente tenían que acabar con la pobreza.
Esta es una de las bases del trabajo social. Esto impulsará el nacimiento del trabajo social. Pensad, creo que lo expliqué en alguna ocasión, que las primeras direcciones de las primeras escuelas en España que formaban a las primeras asistentes sociales, que son las figuras anteriores a las trabajadoras sociales, las dirigían médicos. Y eran ramas de la medicina que requerían formar a un nuevo tipo de enfermero o enfermera, en verdad eran enfermeras, hablo como los masculinos, pero eran mujeres, que ayudasen a acabar con la miseria, vais viendo, en el lugar de la miseria, para que la medicina pudiera sanar. Esto es trabajo social. Hay una conexión directa. ¿Vale? Claro, cuando todo esto vaya uniéndose con el social work y otras iniciativas que habrá, se irá consolidando la profesión del trabajo social y disciplina científica del trabajo social. Pero aquí lo tenemos ya en una conexión muy potente, muy potente, muy potente con la rama médica. Es decir, estos médicos, que se llaman higienistas, buscaban precisamente acabar con las condiciones de no higiene que provocaban la enfermedad, vais viendo, porque luego resulta que una enfermedad no distingue ni de clase, ni de grupo, ni de barrio. No sé si me estoy explicando. Si hay una epidemia o una pandemia, la pandemia se extiende y afecta a todos. La idea es que eso no llegue más allá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues en aquellos sitios donde es caldo de cultivo de infecciones o problemas de enfermedad, ahí es donde tenemos que trabajar. Y si sabemos que lo da la miseria, por ejemplo, ¿vale? Pues vamos a intentar acabar con las situaciones de miseria. Ese es el planteamiento. Por ejemplo, un médico de hoy o un sistema sanitario con estos médicos no harían distinción entre ponerle la vacuna a un inmigrante o a un español de una enfermedad. Esta pregunta, un higienista diría que es tonta, es absurda. Si la gente no está protegida contra una enfermedad, la enfermedad va a encontrar un nicho en donde sea y es transferible a la persona que sea, indistintamente de si es español, francés, italiano o nigeriano. No sé si me estoy explicando, porque hay mucho debate sobre atención médica, unos colectivos, otros colectivos. Un higienista que tiene esto claro, o la OMS, hoy día, cuando el tema de las vacunas de la COVID, por ejemplo, lo tenemos muy presente, que sí, que aquí vamos ya para la tercera dosis. Pero es que el 90% del continente africano, más del 96% del continente africano no accedió a la primera dosis. Es más, en verdad, del 96%. Cuidado, que el 96% del continente africano es mucho más que toda la población norteamericana, europea. ¡Wow! Estamos hablando de muchísima gente. ¿Vale? Mucha gente. A lo mejor estamos hablando de una tercera parte de la humanidad. Nada más en esa región. O sea, es una burrada. Y lo que nos está diciendo es, si eso no está resuelto, tú te puedes poner 18 vacunas, que si la vacuna tiene sitio donde mutar, va a seguir mutando y puede encontrar variantes que tu vacuna no te proteja. Y fijaros que la dosis de vacuna, el acceso es por condición de rico. ¿Quiénes tienen acceso a las vacunas? Los países ricos, con sistemas de protección sanitaria que se permiten la posibilidad de pagar, no una, sino dos o tres, y además que te caduquen las vacunas y las tengas que tirar, como está ocurriendo en comunidades autónomas de aquí de España. En Madrid, 100.000 vacunas tiradas a la basura por caducidad. 100.000. Wow. Tiradas, ¿eh? Pues están caducadas, no se pueden poner. ¿Se entiende esto? Es decir, eso es una diferencia de ricos pobres, pero en términos de salud, un desastre de salud. Esto está muy mal hecho, está muy mal montado. Pero claro, como lo que obedece aquí es la farmacéutica, no el ser humano, pues el que lo paga, y el que no lo paga, pues no lo paga. Bueno, más cositas. Bueno, este médico también os he buscado un poquito más de información para que veáis por dónde se sitúa. Johann Frank fue una figura importante en la historia temprana de la medicina social y la salud pública. Si os dais cuenta, está vinculado a esa parte de la salud, ¿no? Durante gran parte de su carrera trabajó en el System Einer, en alemán no lo voy a pronunciar, un sistema completo de política médica, que está aquí traducido, perdonadme, que era un tratado completo de 9 volúmenes, que la gente cuando se ponía a escribir, sobre todos los aspectos de la higiene y la salud pública. Tratado, ¿vale? Este trabajo se publicó por primera vez en 1779 y continuó hasta 1827, 6 años después de la muerte de Frank. Su metodología para la salud pública trata temas como el saneamiento público, el abastecimiento de agua, la higiene sexual, fíjate lo importante que esto, el bienestar materno-infantil, la seguridad alimentaria y la prostitución, por nombrar algunos. Si os dais cuenta, muchos de ellos son problemas de tipo social vinculados a determinados sectores poblacionales.
que entendían estos higienistas que si eso no se trabajaba bien, pues eso iba a tener un montón de consecuencias en términos sociales. ¿Vale? Esto es muy fácil. Si una mujer que se dedica a la prostitución tiene enfermedades de transmisión sexual y viene una persona con mucho poder adquisitivo y contrata, paga sus servicios, esa persona que es de alto poder adquisitivo se lleva la enfermedad a su casa y se la va a contagiar a su mujer, y se la... ¿Vais viendo por dónde voy? Sí, todo eso lo veían estos higienistas. Es evidente que lo social funciona de esta manera. Por tanto, hay que tenerlo, esa visión la tenemos que tener integrada. Si nos vamos a esa medicina social que se está abriendo con los higienistas y con Frank, etcétera, etcétera, evidentemente hablamos de una lucha contra las condiciones de vida insalubre y de trabajo. Es decir, a más mejoro esas situaciones de las personas vulnerables, más mejora toda la salud de un contexto social mayor. ¿Vale? Es decir, también aparte, otro concepto que vamos a tener a partir de los higienistas es la desigualdad social ante las enfermedades. Oye, ¿quién padece más cáncer? Cáncer, ¿eh? No voy a poner problemas de tipo o trastornos asociados a la poca ingesta de calorías. No estoy hablando de hambre, estoy hablando de cáncer, los pobres. ¿Quiénes han sufrido más el COVID? En España, en Sevilla. Eso está medido ya. La gente de los barrios más pobres. ¿Por qué? Porque en la primera oleada eran los que hacían los trabajos, que tenían que salir de sus casas y estaban más expuestos. O tenían que salir porque tenían escasez de recursos económicos. Y se contagiaron más que los que podían hacer teletrabajo. ¡Oh! ¿Se va entendiendo? Es decir, la desigualdad social ante las enfermedades es pura realidad. El trabajo social, hemos estado dando en la otra asignatura, precisamente el trabajo social vinculado a salud, esto lo tiene súper claro. Porque tiene peor acceso a recursos, peor acceso a rehabilitación, peor acceso higiénico, tu contexto social donde tú vives, laboral, puede ser mucho más difícil que otro tipo de contextos más vinculados, mejores poderes adquisitivos. Hay un montón de variables, muchísimas. La nutrición, el último estudio que os he publicado en LinkedIn, bueno, no sé, el último, el penúltimo, es un estudio precisamente sobre el problema tan gravísimo que tienen las personas de bajos recursos económicos para tener una alimentación adecuada. Y usted, es que tener una alimentación adecuada de productos, yo que ya me vi ecológico, sano y saludable, esa cesta de la compra vale una pasta comparada con un paquete de croquetas, un paquete de frito de no sé qué, un paquete de cosas muy insalubres, pero que tú llevas comida a tu casa. Ah, eso está medido. Ya os digo, si me busquéis el link, os paso el informe publicado. Pero es que tú te vas al tercer mundo, países en vías de desarrollo, y te vas a encontrar realidades tan horrorosas como el tema de la desnutrición o el hambre en el planeta, pero en esos mismos países, en esas mismas zonas, problemas de obesidad. Esos problemas de obesidad, ¿qué es lo que lo está dando? Grasas saturadas y todas las porquerías que están prohibidas en Europa o en Estados Unidos, los fabricantes alimenticios las venden allí. Si esos pasteles o esas grasas que aquí no te vas a comer, ni te puedes comer, se las están vendiendo a estas personas, ¿qué es lo que pueden pagar? Y tienen un montón de problemas de colesterol, de corazón, obesidad infantil horrorosa, más que en otros países. Dice, pero si estamos hablando de sitios donde se pasa hambre, sí, o se pasa hambre o te comes esa porquería. Esto tiene que ver con el tema de nutrición, acceso a la alimentación y a lo que tú puedas meterle a tu cuerpo. Ya no me voy a poner con el tema del agua, que ese es otro problema en el planeta, ¿vale? Pero todo eso es salud, ¿vale? Y es salud, pobreza y condiciones económicas, ¿vale? Hubo, claro, vinculado a esto tiene un montón de ramas. Vinculado a esto mismo, desarrollo de la medicina infantil. El desarrollo de la medicina infantil tenía que ver con todo, desde el embarazo, el tratamiento de la madre, periodo perinatal, parto, posparto y todo lo que eran los primeros meses de vida. Ya sabéis el riesgo, ¿no?, de fallecimiento que tienen los bebés, sobre todo hasta el primer año, de muerte súbita, todas esas cosas que hay, ¿no?, que son reales. Pues imaginaros esto en situaciones de necesidad, pues todo esto se multiplica. Donde además había instituciones que eran específicas de esto. Es decir, oye, vamos a intentar acabar con los problemas de alimentación o de nutrición infantil o medicina infantil, por ejemplo, ayudando a comer a los menores. En España se desarrolla una institución que es famosísima, que es Gota de Leche. La institución Gota de Leche, que ha vivido, creo que todavía sí está operativa. La tendría que buscar, tengo dudas.
daba leche a las familias necesitadas para los menores, ¿vale? En España, bueno, primero se crea en Francia y luego en España. En Sevilla, la gota de leche estaba en este sitio. ¿Sabéis qué sitio es este? Sí, Morera y Vallejo. Muy bien. Está Morera y Vallejo. Esto que es también, o era un... Ya no es. Era un... Convento. Era un Parece, convento. ¿no? Un convento, iba a decir otra cosa. Era un convento de monjas. En esta puerta, esta era la gota de leche, ¿eh? Sí. En esta puerta donde murió Blas Infante, Ah, sí. el padre de la patria andaluza. Por eso hay aquí una bandera andaluza y todos los días de Andalucía, 28 de febrero, ahí va porque sea presidente de la Junta de Andalucía y hace honores al sitio. Ahí murió, llamando a la puerta para pedir ayuda, le pegaron los tiros por la espalda y murió ahí, en esa puerta en concreto, Blas Infante. Pero por eso todavía sigue ese edificio, si no seguramente pues o habría ahí un edificio de oficina o habría otra cosa, ¿vale? Por detrás de Este, Vallejo. Morera y Vallejo, efectivamente. Esto está en el cruce de la S30 con la carretera de Madrid, ¿vale? Donde empieza la S30 con la Se llama el cruce de la gota de leche. el cruce de la Gota de Leche, muy bien. Pues ya sabéis, por ahí el monasterio, o sea, se llama de la Gota de Leche también, el edificio. ¿Vale? Esta es la Gota de Leche. Yo os traigo fotos de Sevilla, pero vosotros podéis buscar, si sois de otras ciudades, seguramente vais a encontrar cositas igual que las he encontrado yo de estas cositas que vamos contando, para que vean que han existido que son verdad. Bueno, más cositas. Perdona, lo que me sorprende que funcione todavía. Bueno, funciona, pero ya es como un edificio de tipo patrimonial. No, la gota de leche. Ah, la Gota de Leche, tengo dudas, pero creo que sí, que hubo alguien que me comentó, sí, que había programas todavía de la Gota de Leche que funcionaban de otra manera, evidentemente, pero que seguían vinculados a la labor aquella que iniciaron tiempo A. Yo no sé si alguien lo puede localizar, pero nos mande enlace. No tienen hasta página web, seguramente tendrán página web. Si están funcionando, tienen que tener de todo. Bueno, más cositas, movimientos de la reforma social. Bueno, si os dais cuenta, vamos viendo grandes movimientos que dan confluencia y van a tener sentido luego en la aparición del trabajo social, porque de todo esto que estamos explicando, luego hay trabajo social. Más cositas, el socialismo jurídico. Mira, aquí tenemos que mencionar, esta persona le debemos muchísimo, al austriaco Anton Menger, creo que se llama Menger, en la pronunciación. Él era una persona que él es un jurista, un jurista. El derecho civil la entendía como una variable de la economía. Claro, esto es derecho, economía, pero daros cuenta, por favor, entendérmelo, que cuando hablamos de estado de bienestar y de trabajo social, hablamos de derechos sociales que todo el tiempo vengo insistiendo que son derechos sociales y económicos, ¿vale? Está vinculado. También lo veía igual, pero en este caso desde el derecho civil, ¿vale? Como una variable de la economía. Inventa una cosa que va a hacer a la humanidad de muchos problemas, sobre todo al obrero, que este personaje es el que inventó el contrato de trabajo. Es decir, hasta que no aparece Menger, no existía un acuerdo legal vinculante entre un patrón y un trabajador. ¿Vale? Todo era de boquilla o de palabra y a lo que saliese. Claro, así se armaba la marimorena. ¿Vale? Y siempre tenía la de perder, evidentemente, la parte más vulnerable del trato verbal. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se creó el contrato de trabajo. Esto es un jurista y esa figura del contrato de trabajo va a garantizar en lo sucesivo las relaciones contractuales en una situación laboral. Con lo cual, esto va a proteger no tanto al patrono, que también lo utilizará en su forma, como al trabajador. Ten en cuenta que, por ejemplo, si yo quiero despedir a un trabajador, tengo que irme a su contrato de trabajo y ver las causas de despido. Y entre esas causas de despido puedo echar a alguien a la calle. ¿Vale? Fijaros todo esto cómo se puede utilizar. Buscaba las garantías jurídicas a través de esta jurisdicción social. Esto va a transformar pues todo el mundo del derecho del trabajo, derecho laboral, va a crear una rama del derecho, que es el derecho del trabajo, e incluso nuevas titulaciones que surgirán después, como por ejemplo las relaciones laborales, diplomados en relaciones laborales. Vais viendo, o sea, son carreras que hoy se estudian en España que tienen como base el derecho del trabajo, entre otras cosas, ¿vale? Todo lo que hay en este conjunto. Tiene que ver mucho con las aportaciones que supuso este personaje. Os he buscado la foto, aquí lo tenéis. En verdad se llama Anton Menger von Wolfenswurm, o algo así, que fue un jurista y teórico social austríaco que, aparte de sus obras colegiadas, se dedicó predominantemente a la difusión de la literatura socialista en el campo jurídico.
Es autor de El derecho al trabajo íntegro, del trabajo en su desarrollo histórico, y El derecho civil y los pobres, entre otros. Es una pasada, son tratados hechos desde el derecho, ¿vale? Donde tiene una base social, tiene una base socialista, tiene una base vinculada a la economía y retrata perfectamente los cambios que eran necesarios hacer en la época, ¿vale? Como veis, son mentes preclaras que con sus ideas y sus innovaciones pueden crear y generar grandes cambios muy, muy importantes para la historia de la humanidad, ¿vale? Más cositas. En esta época, como veis, una época de mucha creatividad, se ponen en marcha o cobrarán sentido todo el mundo del cooperativismo. Fijaros que hoy día el cooperativismo está declarado por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Fijaros lo importante que es la cooperativa. Ese concepto, bueno, pues todo viene en esta época, se crea en esta época. La cooperativa, para que nos entendamos, es una manera alternativa, distinta, de generar una vinculación con el mundo del trabajo, donde no hay una figura de patrón y obrero, sino que todos están dentro de un mismo sistema productivo, ¿vais viendo o no? Y lo que intentamos es que entre todos nos beneficiemos de ese sistema productivo. Es decir, todos somos como empresarios, propietarios, capitalistas, porque también hemos puesto capital, hemos puesto trabajo, somos los trabajadores, somos... ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, en una empresa, si yo hay una crisis, quiero reducir el salario de los trabajadores, la empresa toma una decisión o echa a la calle gente. En una cooperativa sería la cooperativa la que dice que se van a bajar salarios, para que nos entendamos, ¿vale? Fíjate lo diferente que es. Claro, el cooperativismo así contado es muy chulo, ¿vale? También tiene todos sus pros y sus contras, como todos los elementos, pero realmente es bastante alternativo. Es una figura como socialista comunista, pero dentro del sistema capitalista, armonizado dentro del sistema capitalista, ¿vale? Buscando el beneficio de los cooperativistas, ¿vale? La idea es apoyarse en el conjunto, o sea, en la totalidad de esa cooperativa, de los cooperativistas, para conseguir beneficios individuales. Es decir, yo estoy en una cooperativa, actuamos de manera cooperativa, pero la idea es que yo al final en mi casa pues me llevo un trabajo, esté bien, tengo una estabilidad, vais viendo, es decir, yo voy a buscarme una ayuda. Hay muchos tipos de cooperativas. Por ejemplo, estas cooperativas primeras, según los antecedentes que nos marca el libro, se crean en Inglaterra en 1884, donde se creó la primera cooperativa no de trabajo, sino de consumo. ¿Qué es una cooperativa de consumo? Un supermercado. Esto hay un montón de supermercados cooperativos, donde hay socios. Tú pagas una tasa, tú pagas... vais viendo. ¿Qué es lo que hacemos? Muy fácil. Somos 1000 personas, vamos a comprar los productos en vez de uno en uno, de 1000 en 1000. ¿Qué conseguimos? Porque al final el producto me cueste la mitad. Nos hemos juntado todos, hemos hecho una compra cooperativa. ¿Vais viendo por dónde voy? Yo tengo que ir a comprar, pero me va a costar mucho menos que en la calle. Eso es un consumo cooperativo, ¿vale? Hay, perdón, empresas de luz que en vez de que tú, a nivel particular, tú pagas por tu luz, lo que tú gastas, lo que hace la empresa, que era una cooperativa, no una empresa, es una cooperativa, y lo que compra es grandes paquetes de energía durante 6 meses. Claro, como no compras uno, sino que compras millones, ¿qué te hace la empresa que te vende el suministro eléctrico? Te lo rebajan mucho porque ha hecho una pedazo de compra. ¿Vais viendo por dónde voy o no? ¿Qué ocurre? Porque a los cooperativistas de ese paquete de electricidad les cuesta más barato. Otra cooperativa. Ahí tenemos, por ejemplo, a Robert Owen. Son personajes todos vinculados a los inicios del trabajo social. Existían las denominadas Friendly Societies, ¿vale? Donde se trabajaba, por ejemplo, socorro mutuo para los obreros. Eran como cooperativas. No, hombre, ya es complicadillo, es complicadillo. Sí. Estas entidades, pues lo que buscaban eran un conjunto de obreros, lo que se hacían eran protegerse entre ellos, ¿vale? Era socorro mutuo, ayuda mutua, ¿vale? En Francia, muy importante, los talleres sociales, que eran cooperativos de Louis Blanc, muy famosísimo también, que eran empresas de tipo cooperativo, es decir, nos juntamos entre todos, montamos una empresa para que todos aquí trabajemos, no nos falte de nada, tengamos mejores sueldos, no tenemos un jefe ahí que nos va a explotar y se va a quedar con el usufructo de nuestro trabajo, sino que es repartido los bienes entre todos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuidado, eso no significa que, por ejemplo, en una cooperativa actual pueda haber un socio capitalista que ponga dinero, un socio que sea trabajador, y dentro del organigrama puede haber trabajadores que trabajen 4 horas, 8 horas, 12 horas, vais viendo. Es decir, cuidado que no todos van a cobrar igual, sino que
según lo que aportan al sistema, tienen retribuciones distintas o compensaciones distintas. Todo eso estaría regulado, otras cooperativas muy famosas, las de vivienda, que hay que tener mucho cuidado. Las cooperativas de crédito, que son las cooperativas de crédito, pues un banco. Es decir, un sitio donde de manera cooperativa se administran fuentes de dinero, pero no es un banco que busque el beneficio, sino que lo que busca es que todo el mundo pueda acceder a esa fuente de dinero de otra manera, un banco cooperativo, ¿vale? Y alternativas, evidentemente, son al sistema capitalista, pero desde dentro del sistema capitalista. Os voy a enseñar un poquito, y con eso terminamos el tema. Uy, se ve regulón, ¿no? Un poquito de... Esto lo vamos a quitar de aquí, para que se vea mejor. Bueno, este Robert Owen, ya digo, es de los personajes que están en los inicios del trabajo social, ¿vale? Era un fabricante de textil galés, reformador, social, filantrópico, que era lo que se llevaba en la época, y uno de los fundadores del socialismo utópico y del movimiento cooperativo. Owen es más conocido por sus esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en sus fábricas y su promoción de comunidades socialistas experimentales. O sea, él tenía fábricas donde intentaba hacerlo de una manera distinta y además fundaba estas cooperativas por otro lado, ¿vale? A principios del siglo XIX, Owen se hizo rico como inversionista y eventualmente como gerente en una gran fábrica textil en Escocia, ¿vale? Posteriormente viajó a Estados Unidos, donde invirtió la mayor parte de su fortuna en una comunidad socialista experimental. O sea, fijaros los elementos alternativos, ¿vale? Que estaba en Indiana, el modelo preliminar de la sociedad utópica de Owen. El experimento duró muy poco, unos 2 años. Otras comunidades utópicas owenistas tuvieron un destino similar. En 1828 Owen regresó a Reino Unido y se estableció en Londres, donde continuó siendo un defensor de la clase obrera. Además, en su liderazgo en el desarrollo de las cooperativas y el movimiento sindical, también apoyó en la aprobación de leyes sobre trabajo infantil, creación de escuelas gratuitas y mixtas. Como veis, era un revolucionario para la época, que estaba planteando cosas muy alternativas. En Francia, os he hablado antes de los talleres sociales de Louis Blanc, que son empresas cooperativas, o perdón, eran empresas cooperativas. Estos talleres nacionales tienen otro rollo, lo voy a leer un poquito para que veáis cómo lo resolvían aquí. Se estructuran según una organización de tipo militar. De hecho, los obreros son miembros de la denominada Guardia Nacional. Todo obrero que haga una guardia recibe 2 francos presentando el debido certificado. Los obreros trabajan desde las 6:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un desayuno de 9 a 10, un almuerzo de 2 a 3 y se pasaban listas 2 veces al día, y toda ausencia se penalizaba económicamente. Una ausencia de 2 días seguidos conllevaba la expulsión de los talleres. Como veis, estaba controladillo, ¿no? Aún así seguro que hacían trampa. La jornada se remunera con 2 francos y la paga sube en función del grado de responsabilidad en la organización, hasta 3 francos para los brigadas y 4 francos para los tenientes. Los obreros más necesitados se beneficiaban enteramente de unos cupones para comprar pan, carne y caldo. Y si el obrero enferma, la organización asume el gasto de hospitalización y su mujer y sus hijos reciben una ayuda a domicilio. Como veis, era una cooperativa de trabajo que daba servicios de vigilancia, ¿vale? Pero que era de autoayuda al mismo tiempo, ¿vale? En caso de accidente de trabajo, la familia percibe la indemnización por inactividad. Y los talleres nacionales disponían de una oficina médica compuesta por 12 médicos que atendían in situ y además realizaban visitas a domicilio. O sea, que daban además cobertura sanitaria privada cooperativa, vamos a llamarlo así, ¿vale? Como veis, aquí cada uno lo intentaba hacer de una manera distinta, pero el concepto es el mismo, nos juntamos todos para ayudarnos. Si somos muchos, pues ya hay que controlar, ¿vale? Y además estamos hablando de remuneraciones, de servicios que daban de seguridad, prestación económica, servicios de sanitarios, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer, no voy a empezar un nuevo tema, lo vamos a dejar aquí y el próximo día iniciamos con el tema 4. El tema 4 va a ser, este es el tema 3, ¿no? El tema 4, efectivamente, que va a ser el de las grandes figuras del trabajo social. Ahí vamos a aprender mucho de los inicios del trabajo social a nivel internacional. Veremos que casi todas las figuras son mujeres, ¿vale? Veremos que hay algunas figuras españolas, veremos a un hombre, ¿vale? En esas figuras iniciales, y veremos toda la inmensa conexión que tiene que ver con la forma de entender el trabajo social hoy día, e incluso veremos como muchas de ellas fueron protagonistas de grandes eventos históricos que llevaron a los estados de bienestar. Por ejemplo, participaron con Keynes, participaron en la comisión
del informe Beveridge, participaron con la administración del New Deal de Roosevelt. O sea, estamos hablando de personajes, trabajadoras sociales, casi todas ellas mujeres, que estuvieron en los grandes momentos sociales revolucionarios del último siglo, ¿vale? Y fundaron el trabajo social. Y también veremos figuras muy potentes que impactarán en la Escuela de Chicago. Ya veréis lo importante que es la Escuela de Chicago, porque la Escuela de Chicago marcará un camino, un hito fundamental en todo lo que tiene que ver el trabajo social y mucho más allá. Incluso pondrá y quitará al presidente de Estados Unidos. Ya lo veremos. Desde el trabajo social. Pero eso lo explicaremos un poquito más adelante y ya hablamos de trabajo social puro y duro. ¿Vale? Bueno, pues nos despedimos y lo dejamos aquí y os recuerdo, hasta el 14 de diciembre no tendríamos la siguiente clase, ¿vale? Hasta luego, adiós.